Buenos días. Bueno, yo soy Juana Acosta y soy la moderadora de la Mesa 4 que hemos denominado Espacios no formales de participación ciudadana, su construcción e impacto. Como ya lo hemos mencionado, este es un esfuerzo impulsado por la Fundación Merced, el Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión CIMO, el Colectivo Unidos por los Derechos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Acción Ciudadana frente a la Pobreza y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Esta mesa, al igual que las anteriores, tiene como objetivo ser un espacio de reflexión, discusión e intercambio de ideas en torno a la participación ciudadana desde diferentes actores y con el objetivo de promover e impulsar una ciudadanía activa a través de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Para esta conversación contamos con la presencia de unas panelistas de lujo, de quienes haré una lectura muy breve de su semblanza. En primer lugar, le quisiera dar la bienvenida a Joana Silano. Joana, muchas gracias por estar aquí. Joana es abogada y politóloga, doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, es miembro del nivel C del Sistema Nacional de Investigadores de México, cuenta con una especialidad en Política y Gestión Medioambiental y Energética en Flaxo, México, es postdoctorante en la UNAM, miembro de la Red de Politólogas, ha sido docente en la Universidad de La Habana, la Universidad de Jalapa y la Universidad Iberoamericana de León. Fundadora de la Organización Civil Gobierno y Análisis Político y coordinadora de espacios de fortalecimiento a sociedad civil organizada en Cuba y México. Bienvenida, Joana. Enseguida tengo el gusto de presentarles a Beatriz Camacho. Betty es miembro del Consejo Directivo de Alianza Cívica y de Ciudadanos contra la Corrupción de Nuevo León. Es presidenta de Alianza Cívica de Nuevo León, doctorante en psicoterapias humanistas por la Universidad de Santa Fe de Aguascalientes y maestra en psicoterapia gestal por el Instituto de Terapia Gestal, Región Occidente. Es maestra en Contraloría Social por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la tesis Protección de Programas Sociales para inhibir su uso político electoral con mención honorífica por mejor promedio. En Alianza Cívica participó desde 1997 en la elaboración y coordinación de diferentes proyectos y en 2009 fue nombrada directora ejecutiva. Las líneas estratégicas en las que participó fueron participación ciudadana y seguimiento a procesos electorales en México y América Latina, así como en temas de transparencia y acceso a la información, combate a la corrupción, seguridad ciudadana y construcción de paz. Muchas gracias, Betty, bienvenida. Enseguida, ahora tengo el gusto de presentarles a Daniela Dorantes. Daniela es feminista, amante de la naturaleza, directora de Servicios a la Juventud, integrante de Mujeres Unidas por la Educación, representante de la sociedad civil ante el CIPINA, docente de la Universidad del Medio Ambiente y humana de la Concha de Nata. Daniela es maestra en Política Pública Comparada por Flaxo y desde 2018 es directora general de Servicios a la Juventud, organización de la sociedad civil que trabaja para que las juventudes puedan acceder a mejores oportunidades y transformen la sociedad en una más justa e incluyente. Colabora con diferentes redes y alianzas para la promoción de los derechos de las juventudes y ha liderado investigaciones y proyectos en la materia. Como especialista en política pública, ha realizado investigaciones y evaluaciones sólidas en materia de política pública educativa, con poblaciones mayormente desfavorecidas, particularmente niñas y niños indígenas, y en temas de deserción escolar. Muchas gracias por estar aquí, Dani. Por último, tengo el gusto de presentarles a Juan Pablo González Ulloa, quien estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ambas con mención honorífica. Posteriormente cursó la maestría en Estudios Políticos y Sociales y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también en la UNAM, grados que les fueron otorgados con mención honorífica. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se encuentra enfocado en temas sobre gobernabilidad, participación ciudadana y sociedad civil.
Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Y bueno, les reitero que tenemos un panel de lujo. Estoy segura de que será una conversación muy rica e interesante. Les agradecemos también a las organizaciones y personas que nos acompañan a través del Zoom y de las redes sociales. Estaremos muy pendientes de la conversación y preguntas que se generen desde los chats. Y bueno, para la dinámica de esta mesa, preparamos 4 preguntas que buscan detonar la conversación. Y si les parece, yo lanzo la pregunta y les voy dando la palabra de manera directa. Les pedimos que las preguntas sean de una duración aproximada de entre 3 y 4 minutos. Y bueno, entonces arrancamos, ¿les parece? Bueno, esta mesa está enfocada a los espacios no formales de participación. Entonces, la primera pregunta, Joana, si te parece, ¿qué son los espacios no formales de participación ciudadana y cuáles serían algunos ejemplos que se hayan convertido en referentes de causas? Gracias. Hola, muy buen día a todas y todos. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Muchísimas gracias a Juana por la moderación y la presentación tan bonita que hiciste de todas y todos nosotros. Pues me gustó mucho el tema de la mesa porque generalmente cuando hablamos desde sociedad civil organizada, los análisis, las mesas, los paneles, se tienden a centrar justamente en los mecanismos formales de participación ciudadana, en las organizaciones constituidas legalmente, digamos, en el ejercicio de sus derechos, pero a veces quedan fuera justamente espacios no formales, espacios mucho más flexibles, creativos, orgánicos, que se dan en la ciudadanía, que son mucho más permeables a veces en términos de membresías, en términos de participación y de ciudadanía, y que son sumamente relevantes, sobre todo quizás en entornos donde hay restricciones importantes a la sociedad civil organizada, en entornos autoritarios, en entornos donde la cooptación de estos espacios y la presión y el acoso sobre los espacios formales, incluso la prohibición de existencia de algunos espacios formales es aún más relevante. Y creo que por ahí un poco podría ir mi participación, sobre todo porque desde lo que hacemos en Gobierno y Análisis Políticos también nos esforzamos en tener una mirada comparada sobre las influencias autoritarias o los entornos restrictivos a espacios de participación ciudadana en América Latina y particularmente, bueno, pues en algunos casos de la región, como el caso nicaragüense, en el caso de El Salvador. Y en esa perspectiva comparada muchas veces leemos las realidades nacionales o nuestras realidades nacionales, en mi caso también como cubana. Pues justamente estamos hablando de espacios permeables, de espacios orgánicos, de espacios creativos que no se rigen por reglas formales, que no tienen necesariamente un amparo legal, lo que no significa que sean no legales o prohibidos, pero que justamente tienen su riqueza en esa ausencia de rigidez en su constitución. Y en los últimos años hemos visto impulsadas algunas causas sociales importantes desde esos espacios, colectivas, colectivos, redes informales, redes amparadas justamente en la necesidad de coordinar articulaciones, coordinar motivaciones, coordinar incluso recursos, valiéndose de la flexibilidad que aportan estos espacios, marchas o movimientos que a partir de la conjunción de un hecho importante, de un hecho paradigmático, comienzan una serie de articulaciones que les permiten llegar a tener una incidencia, un protagonismo fundamental en su quehacer. Entonces, digamos que estamos hablando de esos espacios dinámicos que pueden ir desde espacios comunitarios, desde un grupo de vecinas que se reúnen de manera sistemática, coordinada para impulsar una agenda local que puede ir desde la limpieza de un basurero que está afectando la salud y el bienestar de su comunidad hasta la exigencia ante el municipio de determinadas reivindicaciones de alumbrado público, movilidad, accesibilidad en sus comunidades, hasta movimientos organizados, mucho más organizados y a nivel incluso regional, como puede ser lo que vivimos hace unos años con Greta Thunberg y la huelga mundial por el clima, ¿no? Que es un movimiento informal y que de alguna manera despertó, movilizó, politizó
juventudes e incluso adolescentes en función de la huelga, y que parte de una iniciativa local que no tiene una estructura, que no hay cánones formales de canalización de esa protesta, pero que a partir de esa articulación, a partir de esa permeabilización de los espacios, toca las puertas y llega a incidir, digamos, en asuntos públicos, ¿no? Por poner algunos ejemplos, digamos, desde lo más local hasta uno de los movimientos globales más importantes en la actualidad, que son los días de Acción Mundial por el Clima y la huelga del clima. Entonces yo lo dejaría hasta acá. Claro, muchas gracias, Joana. Sí, qué interesante, ¿no? Estos mecanismos mucho más flexibles y que permiten exigir derechos, el cumplimiento de derechos. Y bueno, yo le daría la palabra a Juan Pablo para que nos cuente, ¿no? ¿Qué son los espacios formales? Y a partir de su experiencia, algunos ejemplos que sean referentes de causas, a partir quizás de lo que ya comentó Joana. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con mis colegas aquí platicando sobre un tema que, como bien lo dice Joana, ¿no? Generalmente hablamos sobre espacios formales, pero la reflexión para los espacios informales muchas veces se queda corta. Pero yo creo que la misma complejidad de los espacios informales de participación es lo que nos hace no hablar tanto de estos, ¿no? O sea, como en la medida en que son muy volátiles, tienden a desaparecer con facilidad o tienden ya a consolidarse en espacios institucionales, en esa medida dejamos de estudiar muchas veces estos espacios informales y nos concentramos, obviamente, como lo decían en la mesa anterior, ¿no? En lo que se puede medir de manera mucho más específica, ¿no? Y estos espacios informales muchas veces es muy complicado que incluso cuando uno revisa la literatura al respecto, siempre está como esta idea de, sí, estudiamos los espacios formales de participación y siempre tenemos esta intención de estudiar los espacios informales, ¿no? O sea, por ejemplo, las leyes de fomento a nivel local, y siempre es como que está ese coqueteo con estos espacios informales, con las redes, con tratar de incluirlos, pero como que todavía no queda muy claro cómo se hace, ¿no? E incluso también cuando se habla sobre la incidencia de organizaciones de la sociedad civil, siempre es como de, bueno, y esto también se puede utilizar para movimientos sociales, pero nunca queda como muy claro cómo se puede utilizar, ¿no? Por lo mismo de la volatilidad. Entonces, bueno, yo creo que estos espacios informales tienen varias características. De entrada, bueno, siempre hablamos como de la espontaneidad de estos espacios informales de participación, pero tampoco es así, ¿no? O sea, muchos espacios informales de participación no son necesariamente informales, no son necesariamente, perdón, espontáneos, ¿no? Puede haber algo atrás de ellos que los está organizando y que obviamente pueden pasar como estos espacios informales de participación. Una de las segundas características de estos espacios informales de participación es que pueden sostenerse o no en el tiempo. Muchas veces actúan como un tipo de movimiento social en el que tienen un objetivo específico, lo consiguen y desaparecen, ¿no? Otros pueden tener un objetivo mucho más ambicioso, pueden llegar a institucionalizarse y entonces ya actuar dentro de una esfera distinta, y otros también se pueden mantener en un espacio informal de participación por una necesidad específica, por ejemplo, lo que decía Joana, ¿no? Como estos, digamos, juntas de vecinos, espacios de participación comunitaria, ¿no? De que de pronto, pues, asumen la bandera de que quieren mejorar su colonia, ¿no? Y quieren estar participando de manera constante, probablemente nunca alcancen la institucionalización, probablemente sí, pero bueno, van a sostenerse en el tiempo porque tienen el interés de mantener su colonia más o menos limpia, quitar el basurero, evitar que pongan el basurero, ¿no? Y es un problema constante, defender una zona ambiental, ¿no? De que siempre va a estar el peligro latente, ¿no? De que lo vuelvan un espacio de un fraccionamiento, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las características principales de estos espacios de participación. Ah, bueno, y la última también son los espacios también a nivel comunitario, a nivel nacional o a nivel internacional, de lo que también ya nos había comentado Joana. Perdón, bueno, en la siguiente, si no, nada más los ejemplos, ¿no? Nada más ya hablamos sobre estos espacios comunitarios. Yo, por ejemplo, pensaría ahora las redes sociales, ¿no? O sea, hablando, más adelante vamos a hablar sobre la idea de los jóvenes, pues bueno, las redes sociales son espacios de participación informales
los más visibles ahora, ¿no? O sea, la cuestión es también, bueno, las redes sociales, por ejemplo, estamos pensando en la primavera árabe, ¿no? Estos espacios espontáneos en donde se armó la revolución, ¿no? De la nada, ¿no? Pero bueno, ahí vimos que, bueno, fue un detonante, un coadyuvante para la revolución, pero digamos, no fue el impulso solo de la revolución, ¿no? Se necesitan también de otros espacios ya mucho más establecidos para establecer esta posibilidad de llevar a cabo una revolución, ¿no? O sea, al principio sí todos decíamos, oh, no, sí, fue la red social la que hizo la explosión de la revolución, pero nos damos cuenta que no solamente es eso, ¿no? Sino que se necesita también de una organización que estaba atrás también de las redes sociales para estos estallidos a nivel revolucionario. Por ejemplo, en el caso de México, pues el Yo Soy 132, ¿no? O sea, es un movimiento espontáneo, muchos hablaban, bueno, habría partidos políticos atrás de ellos, no había partidos políticos atrás de ellos, pero bueno, de cualquier manera fue espontáneo, ¿no? Hasta cierto punto el surgimiento de este movimiento. Y bueno, y como lo vimos, pues se disolvió en el tiempo, ¿no? O sea, todavía quedan las remembranzas de este movimiento del Yo Soy 132. Un tercero sería para mí importante la ley Olimpia, ¿no? O sea, cómo a partir de un problema específico se hace una red nacional, ¿no? O sea, al final es impresionante el impacto que ha tenido esta ley Olimpia, ¿no? Si no mal recuerdo, ahorita ya casi son 30 estados, ¿no? Que ya han legislado al respecto. Y bueno, y el último ejemplo que quisiera poner es la legalización de la marihuana, ¿no? O sea, ese es un movimiento súper importante que ha tenido una incidencia, pero bueno, ahí hay un interés muy específico, es lo que hablaba, ¿no? O sea, el interés específico de la legalización, que bueno, que puede producir también un negocio multimillonario, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a ver que se va a sostener bastante en el tiempo, pero en un primer momento sí surge como un movimiento espontáneo, ¿no? Ya desde hace muchos años que se está discutiendo a través de fanzines, de muchos espacios de participación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, qué interesante, ¿no? Estos elementos, estas características de los mecanismos no formales, ¿no? De participación, y que creo que, pues sí, o sea, este ímpetu por la participación ciudadana, en la creatividad, incluso esto, ¿no? De que a veces surgen de manera espontánea, ¿no? Entonces, yo le daría la palabra a Betty Camacho para que nos comparta desde su experiencia, pues, cuáles serían, algunas características y ejemplos, ¿no? Que se hayan convertido en referentes de causas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Merced por la invitación. Gracias, Juanis, por la moderación y a mis compañeros también. Pues para mí, creo que estos espacios siempre surgen a partir de estas necesidades ciudadanas de tener mejores condiciones de vida. Ya sea, ¿no? En el medio ambiente, en mi comunidad, en la escuela, en diferentes espacios queremos algo mejor y nos organizamos para tener estos objetivos, ¿no? A lo mejor a veces no son tan claros, pero normalmente estos objetivos es lograr una ley, lograr mejorar mi barrio, lograr que se respete estos espacios del medio ambiente, lograr que se reconozca mi identidad, por ejemplo, en el caso de los indígenas, de los afrodescendientes también. ¿Y cómo le hacemos para que se logre esto? Pues utilizamos medios de comunicación, utilizamos formas de expresión para sumar gente a nuestra causa, utilizamos ya sea marchas, peticiones, medios de comunicación masiva, redes sociales para visibilizarlo, y entonces sí, ¿cómo le hacemos después para incidir? Y de alguna manera, ¿cómo le hacemos también para que esto se convierta a lo mejor en una agenda local, en una política pública, ya sea a través de mi municipio, de mi estado? Y entonces con estos elementos es cómo nos organizamos y cómo le hacemos también para ir como más allá de esta petición, ¿no? Muchos de los movimientos sociales, por ejemplo, hemos visto que han ido avanzando en el reconocimiento de estas leyes. Por ejemplo, el movimiento feminista, de ser espacios, ¿no? De lo privado, de las mujeres que han sido maltratadas, que habían sido violentadas, se empezaron a trabajar en organizaciones de la sociedad civil y cómo también desde la academia se fueron haciendo estudios, se fue trabajando en este ámbito y vemos cómo ahora
ya hay instituciones que se dedican a la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? El Instituto de las Mujeres, y cómo se van organizando de una manera como más armónica, ¿no? Entre lo público, entre lo político también. Vemos cómo ya hay protocolos para la defensa, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Vemos espacios que brindan atención psicológica también a estas mujeres violentadas en los espacios privados. Y hay institutos, y vemos cómo se va avanzando también en la parte de los derechos sexuales, reproductivos y demás. Entonces yo creo que el movimiento feminista para mí es este espacio, ¿no? Donde se juntan redes, organizaciones y demás, y van avanzando poco a poco en esta agenda. También hace muchos años, por ejemplo, me tocó trabajar con organizaciones afrodescendientes, indígenas, colectivos, y también decían ellas, por ejemplo, pues no se reconocen nuestro derecho a la organización, nuestro derecho también a tener, por ejemplo, programas sociales. Para las afrodescendientes era muy difícil el lograr tener un espacio porque no estaban reconocidos ni siquiera por la ley. Y vemos cómo en los últimos años ya están reconocidos, se promueve incluso, ya hay programas ahora donde se promueve también su cultura, el respeto a sus tradiciones, y esto pues también ya es esta parte de política pública, ¿no? Y por otra parte, en el ámbito electoral también vemos, por ejemplo, ¿no? Las elecciones por usos y costumbres, quedan mucho en el estado de Oaxaca, y ahora vemos cómo también en otros lugares, Michoacán y Guerrero, estos ciudadanos, ¿no? Cansados de los partidos políticos, deciden organizarse y comenzar a elegir a sus propias autoridades. Y esto para mí ha sido como un gran triunfo, porque estos espacios, específicamente en Michoacán y en Guerrero, pues tenían mucho que ver también con la protección de su medio ambiente, pero también el cómo los partidos políticos ya estaban infiltrados por redes, ¿no? De narcotráfico, de corrupción, y con este cansancio, ¿no? Que ya existe de los ciudadanos hacia la política, hacia los políticos, pues fue una forma de decir, los ciudadanos sí confiamos en nosotros, vamos a discutir qué vamos a hacer en nuestra comunidad y vamos a organizarnos de maneras diferentes para sacar adelante nuestra comunidad. Entonces, bueno, yo dejaría aquí esta reflexión. Gracias. Gracias, Betty. Sí, claro, ¿no? Bueno, estos espacios también responden, ¿no? A la necesidad de solucionar problemas desde los niveles más cercanos que tenemos, no sé, el espacio comunitario, una junta de vecinos, un poco lo preguntan en el chat, ¿no? Si las juntas de vecinos son reuniones de vecinos que deliberan acerca de asuntos que les competen, si son espacios informales de participación. Creo que a partir de las definiciones que hemos y de las características que se han señalado en este momento, pues los podríamos ubicar en estos espacios, ¿no? Ahora yo le daría la palabra a Dani para que nos cuente desde tu experiencia, desde el trabajo que vienes haciendo en CERAG o el trabajo que has realizado, ¿cuáles serían las características que agregarías, ¿no? A los espacios no formales y algunos ejemplos? Gracias. Gracias, Juan. Gracias de nueva cuenta a quienes organizaron este evento, a ti, Juana, por la moderación, y a mis compañeras que hoy con quienes comparto panel, porque siempre que el diálogo entre todas nos enriquece. Y bueno, yo quisiera decir, cuando los estaba escuchando, decía, bueno, es que lo primero que pasa es que nos caemos bien, ¿no? O sea, lo primero que pasa es que pues, nos encontramos, ¿no? Y como, o compartimos el espacio físico o virtual, pero algo nos llevó ahí, ¿no? Ya sea, oye, somos vecinos y, oye, no hay luz y estoy preocupada, ¿no? O, oye, estoy en un grupo juvenil y pues aquí pues nos están haciendo ciertas reflexiones, ¿no? Eso creo que es un componente que lo hace muy volátil, ¿no? Porque al final, pues todos nos hemos terminado peleando con alguien que no nos cayó tan bien, ¿no? O separando porque la vida tiene sus ritmos, ¿no? Y eso, pues, obviamente es difícil de medir, difícil de identificar, pero sí se necesita para poder propiciar movimientos de cualquier tipo. Nosotras, en Servicios a la Juventud, una cosa que animamos mucho también es, primero, que las y los jóvenes se conozcan entre ellas y ellos, ¿no? Después que empiecen a generar lazos de confianza muy basados en reconocer sus vulnerabilidades, áreas de oportunidad. La tercera, y es que me parece
claves, que empiecen a identificar que hay problemas, que no es normal acostumbrarse a ellos, ¿no? O sea, no es normal esperar a que la basura no pase, no es normal que no pueda salir a la calle, no es normal que pues haya violencia, ¿no? Y lo que es más difícil es decirles, y con tu participación podrías cambiar algo, ¿no? Porque en las realidades más desfavorecedoras, pues pareciera que el Estado, ¿no? No existe y que no les va a solucionar y que no les va a escuchar. Recientemente hicimos un ejercicio de observación electoral en el que colaboramos con el Frente, particularmente con Juana, y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era su respuesta a, por más que levantamos la voz, el mundo adulto no nos escucha, ¿no? La escuela, los papás, las mamás, los docentes, las docentes, el espacio, pues, no me escucha. Y empezaron a relatar cómo inclusive si iban al espacio de las juntas vecinales, pues no había un espacio para ellas y ellos. Y ahí creo que identifico los dos elementos, tres elementos clave para los espacios informales. El primero es, ya les digo, caernos bien, encontrarnos, ¿no? Después tener la identificación y la capacidad de identificar problemas públicos y descubrir que son problemas y que se deben de solucionar o se pueden solucionar. O sea, porque cualquiera que va y lee la literatura de problemas públicos, pues es una construcción de que existía, pero que fuimos reconociendo que era una cosa pública y que nos teníamos que pronunciar sobre ello y que no podía seguir así. Pero eso también implica en microespacios, en la basura, en tu comunidad, en tu trabajo, ¿no? Y la tercera es este reconocimiento de que puedes, y eso tiene que ver con el reconocimiento de los derechos. Tus derechos y, por lo tanto, la relación con el gobierno y la obligación que tiene el gobierno de tener estos espacios de escucha ciudadana. Y de ahí la verdad es que los espacios formales, que son estas puertas o ventanas, son requete difíciles de sortear, ¿no? O sea, es como, yo a veces lo veo y digo, son barreras y barreras y barreras y barreras, ¿no? Y no es tan fácil sortearlas, ¿no? Yo ahí hace tiempo escribía unos artículos justo de participación juvenil y lo que veíamos es, o mi impresión era que pues mientras menos otros derechos tienes cubiertos, más difícil va a ser buscar tu derecho a la participación ciudadana. O sea, mientras no puedas cumplir tu derecho a la educación, tu derecho al trabajo y tu derecho a tener y relacionarte y generar tu autonomía, difícilmente tienes ya tiempo para buscar el ejercicio de tu derecho a una participación ciudadana. Y ahí es donde el gobierno, ¿no? Y la sociedad, pero sobre todo quienes toman decisiones a nivel gubernamental, tienen que voltear a darse cuenta que si no favorecemos el ejercicio del derecho al trabajo, por ejemplo, de las personas jóvenes, difícilmente vamos a tener ciudadanos con pisos mínimos que puedan construir esta ciudadanía que estamos buscando. Entonces yo lo dejaría ahí, Juana, como estos tres elementos y sí que hay ejemplos, o sea, las juventudes se movilizan, pero también tenemos que reflexionar sobre qué va limitando que perezcan en el tiempo. Y una tiene que ver con la parte de tiempo, que ya mencionaba, el ejercicio de los otros derechos también. Pero la otra es que, por ejemplo, en juventudes es muy, muy evidente. Es hasta qué momento eres joven, hasta qué momento te puedes identificar con la causa, porque eso va a cambiar por tu rango de edad. Y eso no es igual en todos los movimientos sociales, pero sí tenemos que darnos cuenta que gira en torno a la identificación personal de esta causa, de este problema, de este movimiento, y cómo el movimiento en sí mismo también se logra adaptar para seguir jalando estas nuevas visiones, miradas, pero también tu movilidad como persona, ¿no? O sea, al final lo que no queremos es que los movimientos se vuelvan estados rígidos en donde no evolucionan al ritmo de las personas, pero las personas pueden evolucionar mucho más rápido que los movimientos.
Muchas gracias, Dani. Sí, bueno, creo que podemos enumerar algunas características que ya han mencionado. Quizás no, esta idea de encontrarnos, esta empatía que tenemos entre un grupo para poder exigir soluciones hacia ciertas problemáticas, esta idea de que pueden ser acciones espontáneas con medios creativos y quizás con herramientas accesibles, como en este momento lo son las redes sociales. Creo que es a partir del reconocimiento de las necesidades de del cumplimiento de derechos de ciertas circunstancias que a veces también limitan la participación, ¿no? de las personas. Y bueno, con estas reflexiones yo pasaría a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo podemos contribuir y fortalecer a nuestra democracia a través de estos mecanismos de participación no formales, ¿no? Creo que ya se ha mencionado alguno, pero quizás cómo le hacemos, ¿no? Le daría la palabra a Pablo. Bueno, el hecho de que de que sea muy difícil de medir estos espacios no quiere decir que no se puedan fomentar estos espacios de participación. Como bien lo dice Daniela, o sea, la manera en la que se fomentan estos espacios de participación de entrada, pues es estableciendo posibilidades de encuentro, ¿no? De la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, desde la literatura, nosotros hemos visto cómo estos espacios, bueno, de la literatura, del urbanismo y de la idea del espacio público, cómo esta posibilidad del encuentro muchas veces se complica en nuestras sociedades modernas, cada vez más, con el tiempo encima, ¿no? Que cada vez estamos moviéndonos de un lado a otro y no nos damos el tiempo para encontrarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta posibilidad del encuentro es una cuestión básica, ¿no? Para construir este tipo de espacios. Lo segundo es también cómo fomentamos esta posibilidad del encuentro, ¿no? O sea, las organizaciones, desde el Estado, o sea, cómo hacemos que la gente se pueda encontrar, se pueda poner de acuerdo y también genere un diálogo, ¿no? O sea, eso es súper importante. De pronto, ahorita estamos viendo, pues, sociedades no solamente en México, ¿no? Sino en todo el mundo, sociedades cada vez más polarizadas. Esto obviamente, pues lo que produce son la disolución de los posibles puntos de encuentro y de los espacios de diálogo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a fomentar esta posibilidad para evitar estas sociedades tan polarizadas en donde pueda haber un diálogo, pueda haber una deliberación pública? Bueno, lo tercero también es, bueno, nosotros tenemos sociedades en las que, pues, muchas veces la posibilidad del diálogo se ve obstaculizada, ya lo decía en la mesa anterior Sandrine, ¿no? Hablaba y decía, bueno, pues sí, ¿cómo exigimos a las personas que se pongan de acuerdo, que se fomenten un diálogo, si llegan en la noche, ¿no? De trabajar y pues lo único que quieren es descansar, ¿no? Lo único que quieren es ver la televisión, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, también cómo fomentar estos espacios de diálogo también de acuerdo a las posibilidades de las personas, ¿no? Ella los señalaba y decía, bueno, pues si hacemos una reunión entre semana a las 11 de la mañana, pues obviamente no va a suceder, ¿no? Este espacio de encuentro. Entonces yo creo que ahí es muy importante empezar a trabajar estos espacios de encuentro y también saber que son muy heterogéneos, ¿no? O sea, la misma heterogeneidad de estos espacios, o sea, no formales, es lo que da una vitalidad a la democracia, ¿no? De pronto a veces estamos peleados y decimos, no, es que estos espacios no formales de participación son muy reaccionarios, ¿no? Son muy conservadores. Pues va a haber de todo, ¿no? Va a haber progresistas, pero lo importante es que haya estos espacios de diálogo, que se fomente esta participación y que la misma sociedad va a producir espacios heterogéneos de participación y de organización. Y es importante dejar que estos espacios sigan su curso y que se fomente un diálogo social muy importante y que también, porque al final eso es lo que nos termina, digamos, creando una especie de capa protectora en contra de esta posibilidad de los gobiernos autoritarios. El hecho de que tengamos una posibilidad de una organización formal desde los espacios informales y en el momento en el que puede estar la democracia atacada, en estos momentos estos se pueden activar espacios mucho más institucionalizados de participación. Pero si tú de entrada no tienes una masa crítica informal que esté organizando de manera constante, pues va a ser mucho más difícil
que tú puedas tener un espacio de formalización y de institucionalización para tratar de parar estos espacios autoritarios o estos gobiernos autoritarios que están surgiendo en muchos lugares. Por eso son fundamentales estos espacios de organización y como ciudadanos y ciudadanas los tenemos que fomentar, tenemos que dialogar, tenemos que hacernos cargo de estos espacios. Nosotros de pronto también, una última cosa que quiero decir antes de ceder la palabra, pensamos como estos espacios tan lejanos a nosotros, decimos, no, participar, y pues desde los vecinos, ¿no? Desde las escuelas, desde estar con nuestros amigos, de fomentar el diálogo. Esos son los espacios que tenemos que empezar a formar, que tenemos que empezar a construir. No son lejanos a nosotros, son parte fundamental de nosotros, ¿no? Y los tenemos que construir, que rescatar y seguir alimentando. Muchas gracias, Pablo. Sí, qué interesante esto que mencionas, ¿no? La importancia de estos espacios de diálogo, ¿no? Y de sentirlos cercanos, ¿no? Y estos mecanismos, estas formas de participación tan cercanas que a veces dejamos de lado. Creo que a veces es por, pues sí, las circunstancias, pero creo que también hace un ratito en la mesa pasada mencionaba, ¿no? Incluso en los sindicatos, ¿no? O sea, ahí se fomentaba alguna forma de participación ciudadana para la exigencia de los derechos. Bueno, hay experiencias, quizás no muy mexicanas, pero en otros países, ¿no? Bueno, le daría la palabra en este momento a Joana Silano. Cuéntanos, Joana, ¿cómo podemos contribuir a nuestra democracia desde estos espacios? Gracias, Juana, y me conecto muy rápido con lo último que dijo Pablo y que me parece esencial. Creo que una de las formas fundamentales de reconocimiento es la visibilidad de esos espacios, o sea, otorgarle reconocimiento y visibilidad a esos espacios como agentes transformadores, como agentes democratizantes de la sociedad es un reto que parte desde la academia, desde la sociedad civil organizada, que muchas veces es reactiva al reconocimiento de esas experiencias y que siente que de alguna manera son competencia o incluso las puede sobrepasar en demandas y en capacidad organizativa en algún momento. Entonces pueden ahí darse algunas tensiones. Entonces yo creo que ese es un primer reto y una primera contribución en términos democráticos, ¿no? El reconocimiento de la importancia de estos espacios, de la vida que surge en esos espacios, de los gérmenes democratizadores que constituyen cada uno de esos espacios, ya sea un comité estudiantil, informal, un grupo de estudiantes que se reúnen para hablar de lo que no se habla o lo que no pueden canalizar a través de sus instituciones formales de participación. Otro es hacernos cargos también, y lo comentaba creo que Sandrina en la mesa anterior, de los límites de los espacios formales. No solamente en términos prácticos, en términos de calidad de vida, impacto en la vida cotidiana y como un ciudadano sin capacidad de satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia no está en las mejores condiciones para acceder a estos espacios en términos de tiempo, disponibilidad, capacidad, sino también en los lastres que arrastran algunos de estos espacios formales de participación ciudadana. Por un lado, los lastres que tienen que ver con los mecanismos de cooptación de parte de los gobiernos y como para muchos ciudadanos, incluso en los jóvenes, seguramente Daniela podrá abundar en eso, es mucho más tangible, hay un descreimiento de las posibilidades reales de transformación e incidencia que tienen estos espacios, porque se ven como espacios burocratizados, cooptados desde el poder o cooptados por las propias élites de sociedad civil organizada, y ahí también nos toca hacernos cargo como sociedad civil organizada de ciertos lastres de élites inamovibles, de espacios que no se entienden como dialogantes, como abiertos a la transformación, abiertos a adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces ahí hay otro reto en términos de fortalecer estos espacios informales. ¿Qué está pasando con los espacios formales? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le están diciendo el diseño, la evaluación, el estudio, el análisis de estos espacios formales? ¿Qué está pasando en esos espacios para que no sean permeables a las juventudes, no sean permeables a las nuevas exigencias de los colectivos, no sean permeables a una ciudadanía con demandas diversas, múltiples y plurales, como decía Pablo? Un reto en términos democratizadores ocurre, digamos, que lo han superado ya en entornos autoritarios, y vuelvo a lo que hacemos desde la organización donde estoy
y algunos de los temas que nos importan, y es justamente los contextos restrictivos a sociedad civil organizada, las restricciones del espacio cívico, que implican normalmente restricciones formales, ¿no? Limitaciones de derechos, limitaciones para constituirse legalmente, y por lo tanto la vida democrática o los gérmenes de la vida democrática pasan a los espacios informales, pasan a los colectivos que son muy permeables y muy variables en términos de membresías, porque están sometidos muchas veces a acosos, a vigilancias, a amenazas, y por lo tanto la gente cree que es mucho más fácil vincularse desde el anonimato, desde un compromiso que no implica un vínculo legal, un estigma, muchas veces, pero que sí le permite, digamos, funcionar con los límites de ese compromiso, sin arriesgar o arriesgando hasta donde cada quien en su fuero interno decide arriesgar. Entonces, en los contextos autoritarios, en contextos de cooptación, en contextos de amenaza o acoso, hay una riqueza y un potencial democrático muy importante en esta informalidad, cuyos beneficios también se vuelven se convierten también en riesgos, ¿no? Lo decía Pablo y lo decía Beatriz, por lo efímero que pueden ser, por lo fácil que pueden desintegrarse o desmovilizarse en determinados momentos, pero que también tienen un potencial. Y quiero terminar justamente con digamos, el acceso, y vuelvo al tema del acceso a las redes formales, porque justamente lo que ocurre en estos espacios informales puede también ser importante en términos de ayudar a democratizar el acceso a los espacios formales ya constituidos. Sociedades como la nuestra, digamos, una sociedad formalmente democrática o con democracia con muchísimos problemas de funcionabilidad, pero con mecanismos legales todavía ejercitables, los espacios informales constituyen un motor importante para movilizar, cuestionar el poder y cuestionar los espacios formales, ¿no? Entonces creo que ahí hay una arena de trabajo importante, ver qué se está haciendo fuera de estos espacios formales para transformar los espacios formales, para darles mayor vida, y es un diálogo que va en los dos sentidos, y que parte, insisto, y creo que es mi reflexión más importante en términos de lo que podemos hacer, reconocer y visibilizar lo que está pasando en los espacios informales, en esos ciudadanos que cada vez están más comprometidos o más preocupados por lo que les está pasando, y que entienden o que ejercitan derechos desde esos canales informales, esas prácticas cotidianas de acompañamiento, solidaridad, identificación con el otro que le está pasando exactamente lo mismo. Gracias, Joana. Sí, qué importante, ¿no? Esto de reconocer la importancia de estos mecanismos, visibilizarlos, y hasta qué punto incluso los mecanismos informales o no formales ayudan a exigir o a, de alguna manera, exigir la mejora de estos mecanismos formales, ¿no? O la apertura incluso de estos mecanismos. Yo le daría la palabra en este momento a Daniela Dorantes. Cuéntanos desde tu experiencia, Dani, cómo podemos contribuir a mejorar la democracia a partir de estos espacios. Me gustó mucho esta parte que decía Joana de reconocerlos y dejarlos también fluir, ¿no? O sea, existen y así son, y tampoco, podemos propiciar que se encuentren, como decía Pablo, podemos propiciar que haya lazos, pero no los podemos forzar. No sé, nosotros llevamos muchos años, parte de todos nuestros modelos tienen el componente de liderazgo comunitario, que tiene la misión de te sensibilices, aprendas, veas, ¿no? Y hace poco nos entregaron la evaluación de impacto y lo que veíamos es, bueno, el programa tiene efectos en todo lo de empleabilidad, que es su foco principal, y este liderazgo, pues se da, lo valoran, aprenden, sirve para practicar, por ejemplo, sus habilidades socioemocionales, pero no se sostiene en el tiempo. Y pues nos hacían la reflexión, oigan, ¿quieren que se sostenga en el tiempo? Tienen que cambiarlo. ¿O quieren que sea una semilla para algo más? Y estamos en ese debate, pero escuchándolas, me quedo con esta reflexión de, quizá también los tenemos que dejar ser, porque lo que tenemos que es formar, que se puede formar, que hay caminos, darle información, ¿no? Pero no los podemos forzar, porque para que se sostengan en el tiempo necesitan sí o sí del compromiso de la ciudad, de las y los ciudadanos, y de su tiempo, y de que sí implica sacrificios, ¿no? Sí implica
dejar de hacer cosas, dejar de ir. Entonces tienes que encontrarles el modo. Y ahí siempre vuelvo a la reflexión mágica de mi madre, ¿no? Ella desde hace muchos años hace participación en su colonia, ¿no? Y pues ha sido grandes lecciones porque cuando yo más cosas formales quería en mi vida de, ay, hay que hacer la junta y la minuta y no sé qué, ella me decía, no, Dani, lo más importante es que hay que juntarnos y jugar y tener galletitas para mis amigas y de ahí todo lo demás, ¿no? Hoy pues mueven el presupuesto de su colonia, tienen programa de mejoramiento barrial, han organizado kermeses, pero también se organizaron para ponerle un freno porque pusieron el metro afuera, ¿no? Y tienen canales de comunicación ante una emergencia de seguridad y, bueno, hacen un montón de cosas. Entonces, con esa reflexión de mi madre, de verdad que aprendo que tenemos que dejar a los espacios no formales ser y ser como son las personas. A mi mamá le encanta hacer galletas y le encanta echarte el chilaquil y es muy feliz invitando a sus amigas a hacerlo. Pero sí, quienes vienen, por ejemplo, en este caso del programa de mejoramiento barrial, y le dicen, oiga señora, pero es que no se pueden juntar, pues mi mamá siente que le coartan su libertad, ¿no? Y que entonces no puede ser, y no puede brillar, y no puede divertirse, porque lo que tenemos que encontrar también es que esos espacios son espacios de encuentro y tienen que ser placenteros, o sea, nadie va a hacer lo que vaya en contra de sí mismo, y eso también implica el placer. Por lo tanto, lo dejaría ahí, Juana. Así tenemos que, tanto con los jóvenes, o sea, que es mi reflexión cotidiana, ¿no? De diario, como con mi madre, tenemos que los espacios formales dejarlos ser en sus formas y en sus ritmos. Inclusive, los podemos moldear, por ejemplo, ¿no? Hablo mucho desde este espacio del adultocentrismo. Claro que a mi mamá le cuesta un montón llevarse a los ritmos de los chavos, ¿no? Porque pues apenas te contesta el WhatsApp, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a formar, tenemos que empezar a propiciarlo, pero no lo podemos obligar. Eso es lo que quisiera decir, podemos darles la formalidad, la estructura, pero no la podemos obligar. Tenemos que los espacios sean espacios de encuentro divertidos para que las ciudadanías lo puedan hacer. No podemos olvidar que están luchando allá afuera contra un montón de cosas que siempre son más urgentes, como es su propia supervivencia y su propia familia y sus propios tiempos. Claro, Dani. Sí, muchas gracias. Bueno, le daría la palabra a Betty Camacho para, bueno, una reflexión en torno a este tema que estamos tratando, ¿no? Muchas gracias, Juanis. Muchas gracias por las intervenciones previas que dan, creo que mucha luz sobre este punto en especial. Yo me quisiera enfocar también en la encuesta nacional de cultura cívica de este año, que puede aportar muchísimo, ¿no?, a lo que estamos reflexionando. Y por una parte, pues la encuesta nos dice que los jóvenes, las personas adultas se enteran, ¿no?, en un 70% a través del diálogo en su vivienda y de los problemas de su comunidad, en un 60%, y en un 40% platicando con su familia y en un 30% a través de las redes sociales. O sea que nos da más o menos un parámetro de dónde yo me entero que puedo participar, que hay una necesidad, que hay un problema en mi comunidad, es a través de mi vivienda, a través de mi familia, de mi comunidad más cercana. Y en ese sentido yo creo que nos hemos olvidado de este espacio también a lo mejor formal que es la escuela, donde vemos que la política pública en materia educativa es bien autoritaria y que no está permitiendo ni a los niños ni a los jóvenes el poder organizarse, el poder platicar, el poder generar estas redes, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con muchos jóvenes que han participado, que llegan al espacio porque los mandó papá, y cuando empezamos a platicar y a abrir el espacio, a decir, a ver qué pasa en tu colonia y demás, pues ni siquiera hay como una educación también desde el plano emocional, ¿no? Desde ni siquiera poder identificar qué emociones están sintiendo
y también cómo eso se traduce en el espacio, pues ni siquiera sé cómo participar porque nunca he tenido esa opción en mi vida. Entonces yo creo que estos, por ejemplo, el INE organizaba estas, pues las elecciones infantiles y juveniles también, donde se veían más o menos las necesidades de los niños y de los jóvenes y cómo estaban viviendo, ¿no?, en sus comunidades el tema, por ejemplo, de violencia, de relación con papá, de relación con mamá, y pues también ahí vemos que no existe este lazo sano, ni con papá ni con mamá, y tampoco con los maestros, ¿no? Son muy pocos los maestros que les dan oportunidad de generar nuevos espacios. Hay pocas secundarias también donde los chavos pueden participar, o hay clubs, o hay unos espacios a lo mejor no formales, y entonces estos jóvenes llegan también sin herramientas para el diálogo, sin herramientas para organizarse. Y entonces digo, yo pondría ese foco primero en la escuela, en la familia también, como hay muchas familias muy autoritarias y muy violentas, donde también se impone lo que dice papá o se impone lo que dice mamá. Y si desde ese espacio los jóvenes y las personas se van formando en no tengo opciones, pues entonces difícilmente vamos a poder ir cambiando, a poder ir fortaleciendo nuestra democracia, ¿no? Que también se refleja, por ejemplo, en la encuesta nacional de cultura cívica, es el 60% de las personas en nuestro país está de acuerdo en que la democracia funciona para nosotros y para nuestro espacio. Y donde los temas más importantes pues son, por ejemplo, en los jóvenes, o lo que más están diciendo pues es problemas de salud, problemas de educación, no tengo acceso a una educación, ¿no? O no tengo acceso a mi salud, pues entonces difícilmente vamos a generar esta confianza, y también en cómo le hacemos para organizarnos. Entonces yo creo que, a ver, desde sociedad civil lo que hemos hecho a través de diferentes proyectos, así como dijo Daniela, es trabajar con ciudadanos, ¿no? Antes le decíamos el ciudadano de a pie, el ciudadano común, corriente, que va viendo una necesidad, ¿no? Llegábamos las organizaciones, hacemos un mapeo de lo que se requiere en la comunidad, tratamos de incidir al proporcionarles herramientas para que se organicen, para que planifiquen a largo plazo, y algunas de ellas han sido exitosas a lo largo del tiempo, siempre y cuando se haya generado esta red de verte a ti, mi vecino, como mi igual, como mi compañero, ¿no? Como mi cómplice para lograr estas mejoras en mi colonia, en mi comunidad, y también como por ejemplo acá en Nuevo León, ¿no? Esta red de decirle tío o tía a las mamás a veces genera esta cercanía con los chicos, con los jóvenes, con los niños, ¿no? Y también como hay políticas públicas que también inciden, por ejemplo, en crear estos comités vecinales, ¿no? Y pasarlos al ámbito formal. Entonces yo creo que es ir, como para ir cerrando estas reflexiones, ¿cómo le hacemos para generar políticas, ¿no? Desde la educación, también desde la familia, de reflexión, de participación, de detección, pues socioemocional también, que para que estas se vean reflejadas también en lo público, ¿no? En confianza en las instituciones, en confianza en mí, en mis vecinos, en mis compañeros, y en que podemos lograr cosas que también son propicias y son beneficiosas para mí. Por ejemplo, en las preparatorias, yo te decía que con los jóvenes, por ejemplo, había chavos, o hay chavos, ¿no?, que tienen sus clubes de arte, que tienen sus clubes de debate, y para ellos son estos espacios bien importantes porque se organizan entre ellos y no hay un maestro, sino es entre nosotros, nos organizamos, ponemos nuestro interés y podemos generar cosas para nosotros mismos y para la escuela, ¿no? Y el cómo también a través de estos espacios son vistos desde la sociedad y cómo pueden seguir impulsando más actividades e impactando en más vidas, ¿no? Sí, muchas gracias, Betty. Sí, justo estas reflexiones nos conectan con nuestra siguiente pregunta,
que sería, ¿no? ¿Cuál ha sido la participación o el papel de las juventudes y cómo las juventudes se involucran y se pronuncian en estos espacios de participación no formales desde sus propias lógicas de pensamiento? Entonces, le daría la palabra a Dani para que nos cuente cómo las... Y ahí creo que Becky me avanzó como la mitad de lo que les iba a contar, ¿no? Entonces, pero quisiera decirlo, o sea, es que en la juventud, o sea, quiero que recordemos quiénes fuimos, aunque Jorge dice que es adulto hasta los 99, en realidad es una etapa de vida que se acaba por ahí de los 29, más o menos, ¿no? Dependiendo si usamos la ley o la transición, pero lo que quiere decir la juventud más allá de la edad es una etapa en la que formas tu persona, tus relaciones y buscas construir tu autonomía. Es decir, formar tu propia familia, así sea una familia de una persona o de 20. Lo que quieres es formar esa autonomía del hogar que te vio crecer o de la institución que te vio crecer. Y en ese sentido, formas relaciones, tus primeras relaciones. Y si hoy volteamos a ver a quienes están en sociedad civil, a quienes están en gobierno, y cómo se van generando lazos entre ellas y ellos, podemos encontrar que fueron amigos de jóvenes, que se encontraron en sus etapas de vida cuando se fueron conociendo y interpelando, cuando fueron vulnerables, cuando tenían barritos, pero también cuando se empezaron a sentir capaces. Entonces, el poder de la juventud está ahí, pero también está en los movimientos que iniciaron contándonos Joana, Pablo, ¿no? Es la revolución, el espacio, la discusión, o sea, siempre han estado ahí, de una u otra forma, ¿no? Porque hay una tesis, ¿no? Es ser joven, es ser revolucionario en sí mismo, ¿no? Y vas a querer transformarlo, y hay un montón de insatisfacción y búsqueda de transformación. Y por lo tanto su papel es clave en la democracia, pero cada vez más como ciudadanos, ¿no? O como estructuras, como instituciones, menos les estamos dando el espacio. Betty nos relató en resumen lo que le pasa al sistema educativo y es un sistema educativo para que no tomes decisiones, para que aprendas, para que memorices, ¿no? Y eso afecta a que no tengan trabajo y afecta a que deserten, pero afecta en algo más grave, es que aunque entren a trabajar y los puedan lograr que sean funcionales, si no tienen esta capacidad de discernir, de discutir, de dialogar y enfrentarse posturas y tener un pensamiento crítico, y en esa encontrar soluciones, es decir, buscar la creatividad, difícilmente van a poder transformar sus espacios con activismo. Ese es su espacio, como decía Juan hace rato, de sindicato, dentro del trabajo, de sus problemas vecinales o de gran escala como el acceso a ciertos derechos o de reproducción o feministas o cualquiera que este sea, ¿no? Y en ese sentido, o sea, se vuelve mucho más difícil para ellas y ellos mantener este impulso si no van teniendo las habilidades que se requieren. En el ejercicio de observación electoral hubo una frase que a mí me caló súper duro que decía, bueno, fue un ejercicio cuanticual y entonces hubo muchos relatos y una de ellas decía, ¿cómo quieren que hagamos algo que nunca hemos podido hacer en la escuela? Y es irle a decir, oiga, señor director, señora directora, esto no me está gustando, ¿eh? Y por más que yo tenga argumentos, usted no me está pelando. Y ahí creo que como adultos, que somos, adultas que somos, tenemos que recuperar y analizar nuestro privilegio que cobramos con los años para analizar qué tan adultocéntricos estamos siendo y qué tan poco estamos dejando participar a la ciudad, a las y los jóvenes. Y las y los niños, ¿no? O sea, desde dónde estamos posicionándonos como los únicos superpoderes que tenemos la supercapacidad de tomar decisiones en torno a sus vidas, sus espacios y su escuela, por ejemplo. Y conectando con la pregunta que nos hacías hace rato, Juana, creo que también tenemos que dejar de invisibilizar lo que se hace. Así como decimos, está bien visibilizarlo con sus espacios, con sus formas, también tenemos que decir el valor que tiene que se junten a jugar fútbol, el valor que tiene, como decía ti, que se junten a hacer arte, el valor que tiene que
no sé, que se junten para solo hablar de lo que no les gusta en la escuela, porque eso, más allá de ser formativo, es el espacio que ellas y ellos están construyendo. Y si pretendemos que posteriormente los espacios formales sigan existiendo, tiene que haber la capacidad de diálogo, de liberación y construcción de lazos, pues. Y ahí el papel de las y los adultos es clave. Sí que las juventudes son muy importantes para transformar la democracia, son los actores que lo están haciendo ya, pero también nosotras y nosotros los adultos tenemos que reflexionar qué tanto les estamos abriendo puertas o qué tanto estamos trabajando desde nuestro privilegio cerrando esas ventanas. Sí, muchas gracias, Dani. Le daría la palabra a Pablo. Creo que hace un ratito ya también mencionaba algunos ejemplos, ¿no? El movimiento 132, etc. Bueno, pero digamos, ¿cuáles serían estos espacios, ¿no? En donde la juventud se pronuncia y señala cuáles son sus propias necesidades, ¿no? Muchas gracias, Juana. Bueno, antes que nada, quiero retomar esta cuestión de la importancia del reconocimiento, ¿no? Bien lo mencionaba Joana y luego lo retoma Daniela con el ejemplo de su mamá, ¿no? Que es súper valioso, o sea, cómo a nivel de las colonias hay mucha gente que quiere hacer ciertas cosas y muchas veces es de, seguro quiere ser diputada, seguro quiere un cargo, ¿no? O sea, entonces, en vez de que nosotros reconozcamos lo valioso que es la participación, o sea, y que digamos, qué bueno que alguien nos está juntando para participar, tiene el tiempo para organizarnos, incluso hasta nos da galletas y organiza la kermés y toda esta bola de cosas que es un tiempo invertido súper valioso para organizarnos como ciudadanía. O sea, generalmente es como de algo quiere. Porque, e incluso yo creo que dentro de nuestros distintos espacios tendríamos que reconocer esta participación, o sea, estos espacios de participación, esta gente que se involucra en tratar de organizar a los demás, en tratar de dialogar con los demás y no descalificar. Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, ¿no? O sea, en nuestro país, ¿cómo lo reconocemos? O sea, si bien son espacios informales de participación, socialmente, ¿cómo lo podríamos reconocer? ¿Cómo podríamos decir, qué bueno que estas personas están organizadas? Digo, igual dentro de una democracia liberal, muchas veces la posibilidad o no de participación, pues ahí está, ¿no? Alguien podría no participar, pero bueno, ya si no va a participar, por lo menos que reconozca el esfuerzo que hacen las personas por participar y no lo descalifique. Yo creo que esa es una cuestión básica que tendríamos que reflexionar. Y siguiendo con el argumento que decía Daniela, yo en algún momento hice un proyecto sobre embarazo adolescente y nos fuimos a los distintos CONALEPs a hacer algunos grupos de enfoque. Y lo que nos dábamos cuenta, una cosa así que tal vez no tomamos mucho en cuenta, son las carencias afectivas que tienen las y los jóvenes. O sea, eso que para nosotros aquí juntarnos bien padre y platicar y que nos caemos bien y estamos aquí trabajando por la sociedad civil y todo, o sea, es muy difícil que los jóvenes encuentren espacios de diálogo. O sea, nosotros pensamos, sí, están metidos 8 horas, 6 horas, 5 horas, las que sean, en un salón de clase, pero eso no genera necesariamente un diálogo. O sea, no sustituye estas carencias afectivas que tienen muchas veces en sus distintos espacios que tienden a ser muy violentos. Entonces yo creo que ahí de entrada, o sea, sí es importante, o sea, garantizar espacios de reflexión para los jóvenes, lugares donde puedan sentarse a dialogar y puedan decir, bueno, en este caso era una cosa muy específica, ¿no? O sea, madres y padres adolescentes, o sea, que se sentaban a dialogar y a platicar de cómo vivían esta cuestión, ¿no? De ser padres a esa corta edad. Pero nos damos cuenta que eso se tendría que replicar, ¿no? Que tendría que ser fundamental el hecho que las y los jóvenes pudieran tener espacios de diálogo y de reflexión, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué nos preocupa, no? Aquí Beatriz ya nos citó cosas muy interesantes sobre la ENCUP, sobre las distintas encuestas, ¿no? Sobre estos ejercicios que se hacían. Pues yo creo que eso lo tendríamos que seguir replicando, ¿no? Porque de pronto
sí somos muy adultocéntricos y decimos, es que los jóvenes necesitan tal cosa, ¿no? O sea, ellos piensan de esta manera. ¿Y cómo sabemos que piensan de esta manera, no? O sea, lo primero que necesita, y para toda política que se quiera implementar, o sea, es importante escuchar al sujeto sobre el cual se va a trabajar esa política, ¿no? O sea, decir cuál es el espacio de diálogo, cómo vamos a hacer una horizontalidad en las políticas y cómo vamos a reflejar sus preocupaciones en políticas específicas, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues sí, los escuchamos, ¿no? Y ya fomentamos espacios, supuestos espacios de diálogo, pero no lo reflejamos en políticas específicas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es bien importante escuchar a las y los jóvenes y sí, trabajar por estos espacios de organización. Y digo, y si ellos ya luego quieren formalizar algo, institucionalizar algo, pues qué bien, excelente, ¿no? O sea, pero no vamos a obligarlos ni siquiera a participar. Yo creo que ahí, cuando se estaban hablando sobre esta cuestión de la idea de la participación, yo pensaba en Platón, ¿no? Y decía, bueno, esta idea de las virtudes, ¿no? O sea, tú cómo no puedes crear a una gente virtuosa de la nada, sino a partir de la educación, a partir del diálogo, ¿no? O sea, esta es la ruta que debería tomar, ¿no? Y entonces desde la escuela, desde la familia, decir cómo fomentamos espacios de reflexión y específicamente entre las y los jóvenes, estos espacios de encuentro que serían fundamentales, que son fundamentales empezar a construir. Gracias, Pablo. Joana, cuéntanos, pues, ¿cuál sería, a partir de esta reflexión que ya, de estos elementos que nos han mencionado, la importancia de estos espacios de reflexión, de diálogo entre los jóvenes a partir de sus necesidades? ¿Cuál sería la participación, el papel que tienen las juventudes, ¿no? En estos mecanismos no formales? Muchísimas gracias, Juana, y me quedo con muy poco que decir después de las intervenciones de Pablo, Daniela y Beatriz. Solo apuntar o quizás recalcar algo que decía Daniela en algún momento, y es la generación de lazos de solidaridad, empatía, amistad, y lo importante que eso se vuelve, o cada vez lo más importante, que esto se revela a la hora de emprender luchas, causas y movimientos, ¿no? La existencia de esos lazos de empatía, de comunicación, de solidaridad, más allá de la causa, entre los miembros de un espacio o de un movimiento, cada vez se revela como fundamental a la hora de que este espacio logre incidir, logre pervivir en el tiempo, logre transformarse en muchas cosas que pueden ser algo más formal o puede transformarse en otros espacios informales de convivencia. Yo creo que aquí el tema de los jóvenes es central, ¿no? El tema de los jóvenes se vuelve central, esos espacios de encuentro, esos espacios de diálogo, donde pueden sentirse cómodos hablando, donde pueden compartir expectativas. Y yo creo que un ejemplo claro lo hemos visto siempre en los movimientos estudiantiles, y como los movimientos estudiantiles que han logrado transformaciones lo han hecho justamente porque se han ido por encima de las estructuras formales para canalizar esas demandas. Han reconocido que esas estructuras formales no responden a las necesidades de canalización legítima de demandas, y por lo tanto se han ido por fuera de eso, partiendo del encuentro, del diálogo, de la identificación, de la concientización de problemáticas compartidas y de empatía con el otro, que al final es otro igual a mí. Entonces creo que en el caso de los jóvenes hay que, digamos, aprovechar justamente esa capacidad, ¿no? de encontrarse. También creo que es importante en el tema de los jóvenes destacar la ausencia muchas veces de ciertos juicios que nos acompañan ya a los que tenemos mayor edad o a los que han transitado por distintas experiencias de participación, ¿no? Que traen también, digamos, el desgaste de lo que decía Beatriz, no va a funcionar, no va a salir, ya no pasó, ya solo intentamos, y el potencial que tienen los jóvenes de vivir cada experiencia como novedad o como nueva experiencia también es relevante a la hora de fomentar esos espacios entre ellos, ¿no? Porque cada vez van a correr un poco más la barrera o a intentar hacer las cosas de manera diferente a los que compartimos alguna experiencia o compartimos ya
alguna, digamos, alguna decepción en términos de participación ciudadana, capacidad de movilización. Entonces, eso también creo que es relevante. Me quedaría con esas dos cosas para no redundar en ideas que ya hablaron Pablo, Daniela y Beatriz. Gracias. Sí, bueno, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo se vinculan y articulan los espacios informales y los formales? Ahí creo que quien quiera tomar la palabra. Creo que... A ver, rapidito, tan plurales y tan diversas como pueden ser los espacios informales de participación ciudadana. Pueden ser desde la exigencia de un referendo, me viene a la mente, por ejemplo, que empiece en las calles, que empiece con movilización informal, que empiece con denuncias de distintas áreas de la sociedad para activarla. Y yo creo que el caso de las protestas en Chile y el referendo para la nueva constituyente de Chile nos da un ejemplo de articulación entre espacios formales e informales que deriva en la convocatoria de un referéndum para hacer una nueva constituyente. Por ejemplo, puede ir desde la articulación para hacer una marcha, o una experiencia de litigio estratégico donde las demandas ciudadanas, movimientos, comunidades activen mecanismos de participación que deriven en el acompañamiento de espacios formales de participación, organizaciones legalmente constituidas a comunidades para ejercitar derechos, o puede ir también desde el desconocimiento de consejos, comités y la paralización de ciertas reformas avaladas por estos comités. Yo creo que la amplitud de formas de articulación entre espacios va muy de la mano con quienes conforman estos espacios, que como hemos dicho desde el inicio, pueden ser todo tipo de ciudadanos con todo tipo de demandas, con cualquier, digamos, en cualquier ámbito del espectro ideológico, por decir algo, desde la derecha hacia la izquierda, y por lo tanto puede haber movimientos pro vida, puede haber movimientos pro diversidad, pro reconocimiento de derechos de diversidad. Entonces, es sumamente plural y creo que ahí es un reto, y ahí me estoy metiendo creo en la última pregunta, creo que es un reto importante, ¿no? Navegar entre esa pluralidad de articulaciones y diversidad de experiencias que se pueden dar en las que comulguen espacios formales de participación ciudadana con espacios informales de participación ciudadana. Claro. Sí, gracias, Joana. Sí, justo creo que ha sido una reflexión muy buena y yo iría planteando la última pregunta como tipo cuáles son los retos y ahí si quieren señalar algunas reflexiones, conclusiones finales. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué retos se enfrentan los espacios no formales con respecto a los formales? Y en su opinión, ¿cuáles son aquellos aspectos que les otorgan mayor relevancia? Entonces, le daría la palabra a Pablo para una reflexión final. Bueno, de entrada, los espacios no formales, ya lo dijimos, ¿no? Sería como la conclusión. Sería el reconocimiento, ¿no? O sea, el reconocer la importancia de la participación, eso sería fundamental. En segundo lugar, fomentar la participación también, o sea, no digamos obligarla, ¿no? Como bien lo decía Daniela, pero sí dar las condiciones para que estos espacios de encuentro se produzcan, ¿no? Yo creo que ahí ese es uno de los grandes retos, o sea, habría que reflexionarlo mucho más a fondo, pero sí, producir esta posibilidad de que se den estos espacios de encuentro es fundamental para la democracia y obviamente también conservar estos espacios, ¿no? O sea, al final el reconocimiento, una vez que se logra cierto reconocimiento, no es que permanezca en el tiempo. También una vez que se logran ciertos espacios de encuentro, no es que permanezca en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ahí también el reto es cómo lo construimos y cómo lo conservamos, ¿no? Porque también se piensa así como de, ya logramos espacios de participación, de reflexión, de encuentro, y esto es como si se conservaran de manera automática, ¿no? O sea, al final nosotros hemos visto, o estamos viendo momentos de regresión a nivel democrática, en lo que se pensaba que ciertas democracias
ya estaban consolidadas, ¿no? Y nos damos cuenta que de pronto pues tenemos democracias de baja intensidad, tenemos democracias que terminan añorando un cierto pasado autoritario, ¿no? En donde esta idea de la ciudadanía que ya estaba totalmente desarrollada, construida, consolidada, pues no era tal, ¿no? Entonces, ¿cómo uno tiene que seguir abonando, a construir, a fortalecer y a conservar estos espacios de participación en el tiempo? Eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Sí, gracias, Pablo. Betty, ¿cuáles serían los retos que se enfrentan? Muchas gracias, Juan. Pues mira, para mí, yo creo que en consonancia con lo que Pablo ya mencionó, para mí es propiciar estos espacios de encuentro, a lo mejor también desde los espacios formales, ¿no? Reitero la importancia de los centros educativos, las primarias, las secundarias, las universidades, estos espacios formales, ¿no? Las direcciones, por ejemplo, también, que ya muchos municipios y estados tienen, de participación ciudadana, creo que también son buenos espacios para reconocerlo. Reconocer, ver estos espacios, propiciarlos, reconocerlos, y algo bien importante para mí es el fortalecerlos en el tiempo. Y este fortalecimiento es propiciar herramientas, propiciar elementos que permitan su permanencia mientras, ¿no? Ya sea con esta claridad de qué objetivo queremos alcanzar, o si de plano ya alcanzamos ese objetivo, pues qué otras cosas podemos hacer, cómo podemos participar en otros espacios, porque finalmente creo que también desde sociedad civil, que somos formales, siempre nos dicen, bueno, y ustedes también, ¿a quiénes representan? Ustedes son interlocutores reales, ¿no? O sea, cuando vamos a los congresos, cuando vamos a estos espacios formales, o sea, si a nosotros nos cuesta incluso trabajo, ¿no? Este reconocimiento a nuestras organizaciones, a nuestras capacidades, a lo que hemos hecho, pues imagínense los espacios no formales, o sea, es mucho más. Y desde ahí yo creo que desde nuestras organizaciones, desde sociedad civil, también podemos contribuir también a dar voz a estos esfuerzos ciudadanos. Y también, como ya dijo Joana, yo creo que mediante ejercicios, por ejemplo, de litigio estratégico, podemos también dar voz a generar o implementar políticas públicas que puedan contribuir también. Digo, se me viene a la memoria, por ejemplo, este tema de Operación Mochila con los jóvenes, que hace unos años es como desde el mismo espacio educativo se estaba criminalizando a los jóvenes y a los niños, ¿no? Por un tema de seguridad, y cómo esta visión adultocentrista, poco sensible, pudo hacer cómo se influenciaba de manera violenta, ¿no? En sus espacios, y bueno, finalmente a través del litigio estratégico se logra parar esta política, y entonces la Corte Suprema decide ya dar marcha atrás y decir que no es legal esta política pública que afectó a millones de jóvenes en una, pues en sentir que su espacio, ¿no? Su espacio de convivencia diaria, de amigos, de no puedo confiar en el otro, porque a lo mejor el otro trae un arma, ¿no? O trae droga, o cómo entraba el ejército, vimos, o sea, a través de la televisión, estos espacios de violencia hacia los niños y hacia los jóvenes, y cómo ellos también repercutió a nivel emocional en entonces, pues entonces, ¿en quién puedo confiar, no? Entonces vamos reconociendo esas problemáticas, vamos generando este diálogo con los jóvenes, y también es cómo les vamos proviendo de elementos, de herramientas, tanto en la parte legal como en la parte emocional, para acompañarlos y que ellos vayan generando sus propias formas de participación. Yo creo que este respeto también a la forma en que se organizan las personas, los jóvenes, los ciudadanos, también debe ser bien importante, porque finalmente somos eso, somos acompañantes, ¿no? No somos gente que llega y te dice vamos a hacer A, B, C, D, sino vamos a acompañar procesos. Y en ese acompañar es como también ellos se apropian de elementos, se apropian de su historia, se apropian de sus propias emociones incluso, y cómo esto motiva a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos a participar y a generar entonces sí estas redes, estos espacios donde yo sí me puedo ver con el otro, ¿no? En un diálogo yo-tú,
¿no? Como mi igual, como mi compañero, y entonces podemos generar nuevas políticas. Gracias, Betty. Dani, una última reflexión sobre los retos, conclusión. Me pasa que mi ejemplo de estos retos es como cuando organizas la cena de Navidad en tu casa, ¿no? Va a haber pláticas a todos los niveles, la formal, ¿no? En la mesa, ¿no? Y va a haber algunos que estarán en el celular participando y se vale, ¿no? Y está bien, ¿no? Y a veces no habrá quien no le guste de lo que hay y no va a comer y se vale, ¿no? Y eso es, creo, un reto bien importante, es que todas esas conversaciones pasan a sus ritmos, pasan en sus niveles y todas ellas son válidas. Y la otra tiene que ver con la congruencia, porque una vez ya tú fuiste y hiciste la cena de Navidad y luego fuiste a casa de alguien más a la cena de Año Nuevo y entonces tienes que ser muy, y ahí no lo dejo mucho a las organizaciones y a quienes estamos de este lado, también muy respetuoso con el otro y reconocer que su forma de hacer la mesa fue perfecta, o sea, y estuvo bien, y estaba bien, y fue su esfuerzo, ¿no? Y nada de que llegas y le dices, no, el tenedor no va ahí, va del otro lado, ¿no? Porque se trata de reconocer que como ciudadanos siempre estamos en la escuela de ejercer una ciudadanía más activa. Y se trata de irlo perfeccionando con el tiempo. Y estoy segura que cuando entonces escuchamos con más amor y afecto a las otras y las otras personas, también podemos generar lazos de confianza más estables y duraderos. Entonces lo dejaría, pensando en la cena de Navidad y Año Nuevo, que ya no falta tanto, en 3 grandes lecciones, ¿no? La primera, pues todas las conversaciones son válidas y todos los espacios, tanto formales como informales, son válidos. Y tienen sus ritmos, y eso implica que van a convivir lo que esté en lo digital y lo que esté en lo presencial de maneras que no imaginamos. 2, ser muy empático, respetuoso y afectivo con las otras que lo están intentando y no decir, estos son los usurpadores o esta no es una feminista de hueso colorado porque no se está comportando así. No se vale. No podemos descalificar el otro movimiento o a la otra organización. Y la tercera es establecer lazos de amor y confianza, y para eso nos tenemos que abrir desde la vulnerabilidad y del entender al otro como personas. Sí, muchas gracias, Dani. Joana, no sé, ya un poquito en la intervención pasada te adelantabas, pero no sé si quisieras hacer una última reflexión. Gracias, Juana. Y respecto a los retos, yo resumiría en 3 que de alguna manera ya hemos tocado, creo, a lo largo de toda la charla, tanto Pablo, Betty, Daniela como yo. El primero, superar o navegar con éxito justamente lo que es el mayor, digamos, el mayor beneficio de estos espacios, que es la flexibilidad y la permeabilidad, ¿no? El hecho de que las pertenencias no sean pertenencias únicas ni pertenencias exclusivas o cerradas, o sea, la camiseta que nos vamos poniendo y nos vamos quitando y cuántas camisetas somos capaces de ponernos, o sea, sortear esa permeabilidad que es un beneficio, y la flexibilidad que nos da justamente no estar atado a reglas formales, a códigos preestablecidos. Entonces eso es un primer reto, poder navegar justamente con lo positivo de la flexibilidad y la permeabilidad, minimizando los riesgos, que como decía Daniela, pasan justamente a veces por los cuestionamientos internos entre qué tanto estoy o qué tanto represento un estereotipo, un arquetipo para determinada causa o para determinado movimiento cuando estamos en un espacio informal. Un segundo reto creo que es el reconocimiento y canalización de las demandas legítimas provenientes desde estos espacios. Ahí nos toca a, digamos, los que tenemos cierta formalidad o los que conocemos y operamos también dentro de los canales formales, ser capaces de reconocer la legitimidad de las demandas que están apareciendo en estos espacios, y a la vez estos espacios informales como agentes productores de esas demandas y traductores de esas demandas. Y quizás también como agentes intermedios entre formalidad e informalidad, quizás propiciar espacios de encuentro
como aquellos que ya estamos. Y ahí culminaría con el tercer reto que veo yo, y es justamente desde nuestras posibilidades como sociedad civil organizada de ser un agente de diálogo, un intermediario, digamos, dentro del diálogo social, ser capaces de proveer de proveer herramientas, metodologías, dinámicas, sin cooptar estos espacios, sin encasillar estos espacios. Entonces creo que ahí hay incluso financiamientos, porque no somos ajenos a las realidades y a lo que se requiere, desde imprimir un cartel, imprimir una camiseta o imprimir un oficio para entregarlo. ¿De qué manera podemos contribuir a acompañar estos espacios, proveerlos justamente de ciertas herramientas y metodologías, sin cooptarlos, sin encasillarlos y sin querer, digamos, estructurarlos y convertirlos en otro espacio formal, ¿no? Sin romper esa dinámica del propio espacio. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Joana. La verdad ha sido una conversación súper interesante. Estamos seguras de que saldrán ideas, propuestas muy concretas que podremos aterrizar en un plan de trabajo desde las organizaciones y con las organizaciones civiles, con la participación ciudadana. Y bueno, agradecerles a nuestros panelistas. Estamos muy contentos de que hayan estado aquí. Y también a quienes nos acompañaron desde el Zoom y las redes sociales. Les recordamos que los contenidos de la mesa van a estar en el Facebook de la Fundación Merced. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta el final. Muchas gracias.